Pues continuamos con todos vosotros, con más invitados, con más temas, informándoos, pues y aclarando muchas cosas, porque ahora vamos a hablar, queridos compañeros, de otro tema, de un tema importante, que es la epilepsia. Hay muchas personas que tienen esta enfermedad y queremos aclarar, queremos arrojar luz para poderles ayudar. Y para ello lo vamos a hacer de la mano de un gran amigo del programa. Él es Carlos Gardeta, que os recuerdo que es director de Institutos FAI, es presidente de la Fundación Gardeta FAI, es investigador, es un hombre que tiene una experiencia impresionante y que, bueno, pues es un placer que tenga en Vida Plena. Carlos, buenas noches. Un placer volver a estar con vosotros. ¿Cómo estás? Muy bien. Estupendo, eso es lo que a mí me gusta. Además, ha mejorado el tiempo y tal, está muy bien. Porque estaba un poco asquerosito hace un mes. No, hace mejor estos días. Voy a hacer 20 grados. Sí, se nota, es como primavera. Primavera. Estamos un poco sofocados y estamos un poco fuera de lugar con estas temperaturas, la verdad sea dicha, ¿eh? Sí, Carlos. Totalmente. Están las plantas floreciendo ahí por claro. donde yo vivo, que es el Pozuelo de Alarcón. Sí. Pues están las margaritas, florecitas salvajes de las que aparecen 2 o 3 en un sitio. Muy mono, está muy mono todo. Bueno, pues nada, nosotros aquí en Vida Plena, pues contigo, que siempre da gusto escucharte, queremos aprender y queremos preguntarte muchas cosas sobre este tema que hemos elegido, que es la epilepsia, sí, efectivamente. Y me gustaría que nos explicaras en qué consiste realmente. La epilepsia es, digamos, el penúltimo sistema que tenemos, sistema cerebral que tenemos para evitar la muerte por hipoxia grave en el cerebro, en parte o en todo. Entonces, por ejemplo, todo el mundo ha visto un ataque epiléptico si ha pescado, ¿vale? Uh-huh. Pesca, sacas el pie del agua, se asfixia porque no tiene oxígeno, claro. Y la forma que tiene de defenderse es hacer unas contracciones, pegar saltos para ver si hay suerte y coge una rampa y acaba otra vez en el agua. Bueno, pues eso es lo que hace exactamente igual una persona que está en convulsión, está tratando de encontrar oxigenación que no tiene en ese momento en un área o en otra del cerebro. Pero no es una enfermedad, es una defensa, es como la fiebre. La fiebre no es una enfermedad, es una manera de cargarse a los virus a 38 grados y medio o más. Uh-huh. Pero no, por eso no es tan malo, sino que ese es el sistema de sobrevivir. Entonces, lo que hay que ver no es, o sea, si tienes epilepsia o variantes de ella, hay 96 tipos de epilepsia o de ataques. ¿Tantos hay? Sí, que están filiados, ¿no? Entonces, o clasificados por lo menos. Luego te pones a leerlos y no distingues muy bien muchos unos de otros, pero bueno, ahí está. Pero todo consiste en lo mismo, en tratar de no morirte. Pues, si el cerebro en un área o en todas dentro del cerebro no tiene suficiente cantidad de oxígeno, lo primero que haces es produces una lipotimia. Quiere decir, la lipotimia, bajar de niveles, o sea, como decía uno, de prestaciones, como los coches, bajar de funcionalidad. El cerebro, a base de cortar relativamente la visión y la audición. Si habéis tenido alguna vez una lipotimia, consiste en eso, empiezas a ver un poco borrosillo, te zumban los oídos, dejas de oír bien, tienes como una bajada muscular, de tono muscular. Y bueno, y si eso es suficiente, pasados 2 o 3 minutos de estar en ese nivel, que has bajado la demanda de oxígeno, a base de hacer eso, pues te equilibras con la oferta de oxígeno que estás teniendo, que es insuficiente. Entonces, al equipararla, dejas de tener problemas. Sí. Si eso no es suficiente, viene un segundo sistema que tiene el cerebro, que es producir un desmayo. El desmayo que haces, desconectas casi totalmente la visión, la audición y parte de la tactilidad, o sea, de la percepción cutánea. Y de esa manera, lo mismo, bajas las necesidades de oxígeno que hay en el cerebro y tratas de equilibrarlas o igualarlas con la oferta deficiente que estás teniendo en ese momento. Hasta ahí la cosa va medio bien. Ahora, si la cosa es más grave, o sea, que te ya falta, la cosa se complica, ¿no? Se complica. Entonces, lo que hay que buscar es
como sea buscar oxígeno. Y entonces acudes a la convulsión, que es lo que hacen los peces cuando están muriendo de Falta de asfixia. oxígeno, ¿verdad? Empiezas a tener estertores musculares en brazos y en piernas, sobre todo en brazos, que lo que hacen es activar la musculatura torácica, tanto frontal como dorsal, y consigues, a base de mover la musculatura, una cantidad de oxígeno suplementaria a la que tenías en ese momento. Y a base de estar convulsionando, o sea, en ese proceso, durante 2 o 3 minutos, logras salir, casi siempre, de esa situación. ¿Vale? Pero, hay un mito de que te puedes morir en una convulsión. No se ha muerto nadie. Aquí lo que se ha muerto son los que han dado una convulsión en agua, o sea, en una piscina o en el mar, o en la bañera, o los que están alrededor de lo que convulsiona, que a alguno le da un infarto como se descuide. Impresiona, ¿no? Por la Claro impresión, que sí, sobre claro todo, que impresiona. cuanto más cercano a ti está, es peor. Si eso no es suficiente, digo, te lo voy poniendo, haces una cosa, es que desconectas el sistema y lo dejas como la televisión, cuando la apagas, la dejas con el puntito rojo que está ahí, sabes que está encendida la tele y funciona. Con lo cual parece que te has muerto. Sí, se llama coma. Ya. Entonces entras en coma. Hay una serie de gradaciones en coma vigil, coma profundo, dependiendo de la desconexión, el nivel de desconexión que haces. Entonces el cerebro no es capaz de conseguir la sangre que necesita, o sea, la oxigenación que necesita para, o los nutrientes, porque hay comas que no son por oxígeno, son por otra cosa. Entonces, lo suficiente para revertir el estado ese en el que te metes. Y se queda ahí en stand-by hasta que se le logra sacar. Y si eso no es suficiente, la has liado, te vas para el otro barrio escarbando. Madre mía. Pero eso es lo que hace el cerebro para defenderse de lo que hablábamos el otro día, de la hipoxia, que hablamos de la hipoxia perinatal. Sí, bueno, sí. Pues la hipoxia generalizada como en general es lo que produce la convulsión. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿O qué es lo que se hace? Sí, perdona. Te quería preguntar que, hombre, cuando pasa esto, cuando hay estas convulsiones, ¿hay daño a nivel neuronal? Se presume médicamente que hay daño. Lo que no está probado que el daño, si el daño es previo a la convulsión o post-convulsión, no sé. Si te falta oxigenación, que es la hipoxia, en un nivel grave, las neuronas no tienen suficiente oxígeno para sobrevivir más de, digamos, un minuto y medio, de verdad. Entonces empiezan a morirse las neuronas por falta de oxigenación. Cuando llegan a un nivel determinado en el que, en que van muriendo, aparece la defensa de la convulsión. O sea, yo no me voy a morir. Yo lo que hago es buscar a toda velocidad oxígeno y provoco la convulsión. Como cuando acaba la convulsión y mides, aparece que hay daño cerebral y piensas que la convulsión es el mal, le achacas al mal la muerte de neuronas. Pero lo más probable es que sea al revés, que convulsiones porque tienes un daño cerebral. Estás teniendo un daño cerebral de mayor o menor medida. Sí. Entonces, perdón por nada. Que tengo como yo todo el día hablando, fatal. Entonces, en eso consiste. Entonces, ¿qué es lo que se hace para quitar las convulsiones? Sí. Pues si la convulsión es que hay una deficiencia de oferta de oxígeno a un consumo que tiene el cerebro en ese momento, tiene un consumo, como te oferto menos oxígeno, entras en convulsión porque no puedes mantener con eso toda la totalidad de las neuronas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Vía médica o sanitaria. Sí. Para no echar la culpa. Es que cuando digo médico se creen que me meto con los médicos. No, vamos al médico, evidentemente. Es a lo sanitario. Eso es. A los protocolos sanitarios. Sí. Los protocolos sanitarios lo que hacen es decir, bueno, pues si tú tienes un nivel de consumo aquí tan alto y la oferta es por debajo, voy a bajarte el consumo. ¿Cómo te bajo el consumo? Te doy antiepilépticos, anticonvulsivos,
que lo que hacen es que rebajan la funcionalidad de las neuronas y al bajarlas el consumo de oxígeno se ve reducido. Y entonces te doy de lo que sea del producto, para no decir productos farmacéuticos, el producto que sea, que te baja lo suficiente y te doy la dosis suficiente para rebajarte la actividad al nivel en que ya no estás, queda equilibrado, y al quedar equilibrado no convulsionas. Entonces, ya hemos quitado la convulsión, no. Lo que has hecho es agitado la causa claro. remota, que la estás enmascarando, pero como si no está muy bien equilibrada, tarde o temprano tienes convulsiones también. La gente que es convulsiva, que esté tratada, de vez en cuando hay un bajón por lo que sea, por el tiempo, por los impactos emocionales, por cualquier cosa, que convulsionas. Vale, eso es cómo se hace desde el punto de vista sanitario. Con lo que os he contado, os he abierto los ojos que puede ser de la otra manera. Entonces la otra manera es cómo subo el aporte de oxígeno para que no tengas convulsiones. Eso que puede ser puntual o dilatada en el tiempo. O sea, te voy haciendo unos programas en que te voy desarrollando tu capacidad oxigenatoria. Desde el Instituto FAI, con el método FAI, tú trabajas de esa forma con los pacientes, ¿no? Sí, vamos a trabajar. ¿Cómo trabajas? En la plantilla siempre tenemos un médico, que es el que sigue con o se coordina con los servicios médicos sanitarios que tenga el paciente para irle facilitando el aporte oxigenatorio y, por otro lado, en el tiempo que desaparezca el problema, porque eres ¿cómo se dice?, independiente del problema ese que tenías originalmente. Normalmente son... no sé, me meto por todo vericueto para ponerlo muy claro. Cuando nacemos, la demanda oxigenatoria que tenemos es de las células del cuerpo y muy poco del cerebro, porque el cerebro está poco desarrollado, entonces no consume mucho. Y entonces y está hecho a posta el poco consumo, porque la máquina de conseguir oxígeno se llama el aparato diafragmático. El aparato diafragmático es una bóveda con lo que es el parche de la pandereta, ¿no?, que está debajo de los pulmones, y luego el músculo diafragmático. El músculo tira y entonces baja el parche, pues, el diafragma, y al bajar el diafragma se llenan los pulmones de oxígeno. Consumes como el oxígeno del aire, consumes el oxígeno del aire, y cuando se acaba relajas. Por la cantidad de anhídrido carbónico, el carbónico, sabéis, el anhídrido carbónico, desecho de respiración, es un relajante muscular. Entonces, cuando te saturas de anhídrido carbónico, el bebé, entonces se relaja la musculatura, ¡chum!, y entonces suelta el aire. Y como al soltarlo necesita más, es cuando otra vez va al diafragma y tira y se carga. Y en ese proceso, el bebé, desde que nace hasta que tiene aproximadamente 7 meses, de 7 meses y un año, aprende a respirar, o sea, aprende a ventilar la cantidad de oxígeno necesario para el movimiento que tiene, que es el pataleo en la cuna, el reptar por el suelo si la madre no se le deja, y el gatear. Con esa respiración es suficiente para mantener esos sistemas. Ya cuando te pones de pie, empiezas a andar y empiezas a hablar, la cantidad de oxígeno que necesitas es muchísimo mayor. Y entonces tienes que acudir a otros sistemas. ¿Cuáles son los otros sistemas? La musculatura torácica, tanto frontal como dorsal. ¿Que cómo se desarrolla? Me hago las preguntas. Él solito lleva la entrevista. Sí, muy bien, Carlos. Además lo cuentas como un cuento muy, muy, muy tranquilo, muy para que lo entienda todo el mundo, claro, fenomenal. Yo que he sido docente universitario 40 años, entonces procuro que la gente se entere de lo que digo. Entonces, eso se desarrolla a través de reptar por el suelo. Tú pones a un bebé en el suelo para que se mueva, y lo primero que hace movimientos como si estuviera en el agua, que nada abraza en el suelo. Sí. Pero de nadar a braza, digamos, mucho tiempo, aparece un segundo programa, que es el desplazamiento por el suelo de los reptiles. Nosotros tenemos
un cerebro, otro mundo de reptiliano, ¿no? que en la evolución nuestra hemos sido reptiles. Entonces, ese lo que hace es que coordina inconscientemente o automáticamente el miembro superior izquierdo, el brazo izquierdo, con la pierna derecha y el brazo derecho con la pierna izquierda. Entonces mueves apoyándote en 2 puntos, plap, plap, como hacen los cocodrilos en las películas de National Geographic. Entonces vas por el suelo en plan comando, plip, plap, plip, plap. Y al hacer eso, tú no piensas cómo te mueves, sino que donde miras te ves obligado a ir. Y para ir ahí tienes que utilizar este sistema. Y si utilizas este sistema, desarrollas la musculatura torácica al apoyarte sobre los brazos para avanzar. Tensas toda la musculatura, pero cada vez la mitad, no todo porque es muy complicado el todo. Entonces haces la mitad de un lado y la mitad de otro, la mitad de un lado y la mitad. Y no, ahí no estás mejorando la respiración, ahí estás preparando la musculatura para la respiración. El segundo paso es el gateo. El gateo lo que hace es que coordina un hemisferio con el otro. Entonces la musculatura torácica del lado derecho la controlas desde el hemisferio izquierdo, al contrario, y la del izquierdo en el derecho. Entonces tienes que conectar las dos para mover sincrónicamente toda la musculatura respiratoria, que ya no es una mitad y la otra mitad, es todo junto. Y utilizando el diafragma también, o sea, el diafragma y musculatura. Entonces das un tono muscular a todo el tórax y es lo que te permite luego poder ponerte de pie y consumir una cantidad mayor de oxígeno, porque la marcha sobre los pies solo consume más energía que la otra. Aunque para los adultos reptar es una canallada, te cuesta la misma vida, pero porque el sistema lo tienes ya no obsoleto, olvidado, ¿no? Entonces ponerlo en marcha. Hoy, por ejemplo, a una mujer le he puesto ese programa, reptar por el suelo, para desarrollar una musculatura, porque como es insuficiente, pues tiene luego una serie de problemas que no vienen al caso con lo que decimos. Entonces, una vez que ya manejas el sistema a un nivel superior, posibilita el habla. Para que o sea, quiero decir, nosotros somos unos simios muy raritos que tenemos que respirar tan bien como para ser capaces de dejar de respirar y mientras no respiramos dar estos grititos codificados que se llama hablar. Entonces, dependiendo de qué cantidad de aire mueves, hablas en unos tonos, en otros, puedes modular, puedes poner énfasis en las frases que vas diciendo, y si no son los que hablan, ¿qué dicen? No me entero. O, por ejemplo, muchos de los afectados con retraso están dando golpes de diafragma y ves inmediatamente que no utilizan el pecho. Entonces, hay una serie de programas de desarrollo de la respiración, o sea, de la musculatura respiratoria, pero más que de la musculatura es de las áreas cerebrales que manejan esos músculos. Hacer primero que el cerebro capte, o sea, mapee, hablando muy mal, mapee la musculatura torácica, porque cuando la reconoce es cuando la puede utilizar. Y por otro lado, hago que la utilices en un sistema que es muy rupestre para que posteriormente puedas utilizarla de una manera mucho más sofisticada. Entonces voy desarrollándote la movilidad, te voy desarrollando el habla a través de la respiración, y cuanto mejor respires, cuando tienes una necesidad oxigenatoria mayor, tu sistema ventilatorio es capaz de ponerse por encima de esa situación y proveerte del oxígeno que necesitas sin tener que tener lipodemia, desmayos o el problema de la epilepsia. Y si estás en coma, que es otra historia, lo digo, si estás en coma, lo primero que hay que hacer es dotarte de una capacidad ventilatoria suficiente para que el aporte sanguíneo al cerebro sea el suficiente como para que el cerebro se haga cargo de todas las funciones. Cuando estás en coma, el cerebro no tiene oxígeno para ni oír, ni ver, ni reconocer, porque no le da. Entonces tienes que subirle, que es un poco más difícil, pero se hace también. Entonces, ¿también trabajáis con enfermos en coma? Sí. Que tienen un problema que hay que desplazarse a sus domicilios y tal, entonces es bastante complicado, pero bueno, siempre que ha habido alguien, nunca he dicho que no. Yo por ahora
chica para todo y muy bien. No, hay que intentarlo, por supuesto que sí, hay que ayudar y hacer todo lo posible, ¿no? Entonces, hay una serie de programas que la escuela esta de pensamiento a la que pertenezco, que es buscar las causas de los problemas para quitar la causa, no quitar la manifestación, sí, que empezaron con este sistema, digamos, mi abuelo ideológico, que se llama Templesey, el doctor neurólogo, puso de relieve el problema este de la convulsión y el aporte energético, el aporte oxigenatorio. Él había estudiado mucho de oxigenación porque había sido becario de un laboratorio marino que hay en el estado de Washington, en el Pacífico, y allí pues estudiaban precisamente la respiración subacuática y cómo era, porque en el mar el oxígeno está, digamos, muy mal disuelto. Entonces, pero a pesar de eso, todos los seres viven perfectamente. Y luego, cuando era neurocirujano, fue uno de los pioneros en la oxigenación cerebral y diseñó unas máquinas de circulación sanguínea periférica refrigerada, sí, para hacer que las operaciones neurológicas pudieran ser mucho más largas y poder entrar y salir en los tiempos necesarios, que hasta entonces se morían, pero porque no daba tiempo a operar adecuadamente. Y en el Instituto Smithsonian hay una maquinita suya de eso, que es de las primeritas. Sí, luego ha ido evolucionando todo, ¿verdad? Las cosas van cambiando. Metían hielo picado y la sangrando, o sea, se salvaban porque Dios es bueno, vamos. En institutos FAI van personas con esta problemática, con epilepsia. Sí, claro. ¿Sí? ¿En niños también? Niños también, o sea, la discapacidad, o sea, la falta de capacidad suficiente del cerebro que se manifiesta en que no manejes bien la musculatura en general, afecta también a la musculatura torácica. O sea, si tú ves un paralítico cerebral, por ejemplo, que es un caso límite, además de la hemiplegia que tiene o la tetraplegia que tiene, todo el mundo ve que tiene hemiplegia o tetraplegia en los miembros superiores o inferiores o todos, ¿no? Pero lo que nadie echa en cuenta es que tiene la misma hemiplegia en la musculatura torácica. Y si eres tú que ves fuera de aquí de la radio gente con estos problemas, ves rápidamente cómo ¿cómo se llama? La osamenta o la caja torácica ósea es muy limitada, es muy pequeña. Lo que hace que capte oxígeno más o menos es la musculatura que mueve esos huesos. O sea, nosotros lo que hacemos es echamos el costillar, pues el tablero, hacia adelante y hacia arriba para coger aire. Y luego, cuando acabas, sueltas y entonces echas el aire. Pero eso, para tirar hacia afuera y hacia arriba, necesitas una fuerza determinada. Si estás espástico, estás nervioso y engatillado, tú no respiras. Y entonces, hablo de esa manera. Lógicamente. Y si estás atetóxico, o sea, flácido, tampoco utilizas la musculatura. Y esas son las dos caras de la discapacidad cerebral. Entonces, digamos que, para no exagerar, que el 80% de los discapacitados tienen un mal sistema ventilatorio. Con lo cual, Carlos, podemos determinar que la epilepsia no es una enfermedad mental, es una deficiencia. Es una deficiencia de oxígeno en el cerebro. Nada más. En unas áreas o en otras. Si son focales, o sea, puede ser generalizado, que es lo más normal, pero puede ser también focal, o sea, en un foco determinado. Entonces, cuando un grupo de neuronas empieza a morirse por falta de oxígeno, empiezan a tocar la campana, por decirlo de alguna manera, avisando químicamente a todo el resto de las neuronas del cerebro, diciendo que yo me estoy muriendo por falta de oxígeno. Si yo me muero, os podéis morir vosotras. A ver, el centro que maneje todo esto, que se ponga en funcionamiento y nos saque a todas de esta situación. Y ese es el proceso del que he contado de que lleva hacia el coma, hacia la muerte, la convulsión, coma, muerte. Te lleva ahí. Entonces lo que hay que hacer es pararlo. Cuanto antes. Claro. Luego hay un problema, que es que para intervenir puntualmente se aplica oxígeno, y el oxígeno puro tiene un problema, que es vasoconstrictor. Entonces, aunque tú aumentes los niveles de oxígeno en sangre
a base de aportar oxígeno. El problema está que quien no logras disolver mucha más cantidad de oxígeno en la sangre, bueno, disolverla, cargar la sangre con mucho más oxígeno, sino que digamos un porcentaje superior, bajo, pero no tan fuerte. Entonces, hay por ahí uno de los procesos que desarrolló mi abuelo ideológico, Tempelfey, el doctor, y que ahora están otra vez reinvestigando en el Instituto Karolinska en Suecia, que consiste en aportar una mezcla de gases que es el 90, el 80, 90 o 95 de de oxígeno y un 20, 10 o 5 de oxígeno, de anhídrido carbónico. El anhídrido carbónico lo que hace es que vasodilata, aumenta el ritmo cardíaco y logras aportar muchísimo más oxígeno puntualmente y acabas con la convulsión en 1 minuto o 2 minutos. Ajá. Porque eso llega. Una vez que cortas eso, ya no te puedes dormir en los laureles. Lo que tienes que hacer es desarrollar la capacidad ventilatoria mecánica, la muscular, e ir acompañándolo con los otros programas de oxigenación. Y una duda, Carlos, ¿esta deficiencia aparece en un encefalograma o esto no lo detecta el encefalograma? El encefalograma lo que detecta es que las neuronas están irritadas. Ajá. Y están lanzando señales eléctricas, porque dice que me muero. Es lo del pez pegando saltos. Sí. Las neuronas están pegando saltos porque se van a morir. Entonces ves que están irritadas, hay una irritabilidad cerebral más o menos generalizada. Pero eso no quiere decir que ese no es el problema, es la reacción ante una situación que no es lo normal. Vamos a dar tus datos para todos los oyentes, porque pueden tener familiares, problemas. Se tarda a lo mejor en deshacer ese proceso. ¿Se tarda mucho? Pues a lo mejor 2 años o 2 años y medio. Ajá. Y una última pregunta, Carlos, antes de irnos. Si sufres esta deficiencia de pequeño, la superas con fármacos o de la forma que sea, ¿puede que queden secuelas de mayor o se puede resolver? Lo más normal es que haya habido muerte de neuronas, que son las que han producido la convulsión. Claro. Por el proceso que sea, a lo mejor, no sé, un aneurisma. Por lo que sea. Por un montón de casos, ¿no? De causas. Carlos Gardeta es el director de Institutos FAI. El teléfono es el 91 740 0203. 91 740 0203. Además está en la calle Antonio Arias número 15 en Madrid. ¿Estás ahí? Por ahora estoy ahí. Tengo que cambiar. Bueno, Carlos, pues como siempre nos ha encantado escucharte. Hemos aprendido mucho contigo. Y seguro que los oyentes han disfrutado también escuchándote. Hasta siempre. Gracias. To distant lands, takes both my hands, never a frown with golden brown.